sobre el capítulo 9, es posible que nos toque algunos viernes, ¿verdad? Hablar sobre este capítulo, porque es algo que la iglesia debe de saberlo. La iglesia tiene que entender estas cosas, aunque se han levantado algunas interpretaciones de este capítulo un poco raras, si no mucho, ¿verdad? Especialmente ahora en los últimos tiempos hay quienes se han levantado con enseñanzas bastante erróneas con respecto al capítulo 9 de Daniel. Pero de una cosa es cierta, es cierto todo esto, y es que tenemos que entender que el capítulo 9 de Daniel es un capítulo que pertenece a Israel solamente. Tengamos esto siempre en mente. Aquí no está la iglesia. Esto es un trato con el pueblo de Daniel y su santa ciudad. Entonces muchos incluyen la iglesia, otros dicen que esto ya se cumplió. No hay 7 semanas pendientes todavía, ya todo se ha cumplido, las 7 semanas se cumplieron, dicen ellos. Pero el punto es de que Dios le dice a Daniel que todo esto es para los tiempos finales. Y en los años 70 no eran los tiempos finales. Hebreos nos dice que en estos últimos tiempos Dios nos está hablando a través de Jesucristo, dando a entender que la predicación de Cristo tuvo mejor auge después de la destrucción del templo en el año 70, porque la iglesia fue dispersada y fue cuando se empezó a predicar este evangelio a las demás naciones. Y estamos ya ciertamente en los tiempos finales, mis hermanos. Nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, porque hay cambios globales que están ocurriendo y cambios que el hombre nunca se imaginó que iban a tomar lugar, pero están tomando lugar. La tierra ya no está soportando este calentamiento, está cambiando todo el sistema de la manera en que las precipitaciones han tomado lugar a través de los años. Hay cambio de curso de ríos, lagos que se están secando, muchas cosas están pasando, nuevas enfermedades que están llegando, los virus que están apareciendo, los gobiernos que ya no saben qué hacer con la gente que se está desesperando. Bueno, hay cambios bastante fuertes tomando lugar. Todo esto nos indica a nosotros como iglesia de que también la iglesia va a tener un cambio fuerte. El mundo va a tener una sorpresa terrible, porque van a haber millones de personas desaparecidas. Va a haber un caos terrible que va a venir, y puede ser que este caos sea agregado a todo esto que está pasando ahora en estos tiempos que estamos nosotros experimentando, ¿verdad? A través de las noticias y todo esto, lo que el mundo está pasando. Entonces, no nos fiemos como iglesia. El diablo está trabajando fuertemente para que la novia no esté preparada y que no hayan bodas del Cordero, pero van a haber bodas. ¿Cuántos nos vamos a casar con Cristo? Nosotros tenemos que entender esto. Nosotros estamos esperando ese gran suceso que va a tomar lugar después del rapto de la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar nosotros como iglesia? Nuestra mente. Cuidado con nuestra mente, mis hermanos. Cuidado. Pongamos nuestra mente en Cristo, porque media vez nuestra mente sea cambiada, nuestras actitudes también van a ser cambiadas.
Si nuestra mente es influenciada por demonios, nosotros, hermanos, ya no nos va a importar Dios, no nos va a importar la iglesia, no nos va a importar nada. El diablo nos podría adormecer, y aún si pensamos en infierno y en lago de fuego, no nos va a importar, porque el diablo tiene una característica que adormece a aquellos que se descuidan, y entonces después ya no les importa absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace Satanás con esto? Sacarlos de las iglesias, sacarlos de los caminos de Dios, sacarlos de la santidad, y andan allá ahora con un espíritu que se ha apoderado de ellos, y ya no es el Espíritu Santo el que está trabajando, sino son los demonios. Y los demonios, hay demonios especializados que hacen que la persona piense que está en lo correcto, y vienen a destruir todo lo que Dios a través del tiempo ha edificado en ellos. Pablo dice que nos arraiguemos de Cristo y que permanezcamos en la enseñanza y en la doctrina que Él nos ha dado. Cuidado con desviarnos, cuidado, porque va a ser en estos tiempos que puede pasar esto del rapto de la iglesia, y ya todo está preparado, mi hermano, ya todo está preparado para el anticristo, pero la iglesia no va a estar bajo el poder del anticristo. En Daniel capítulo 9 nosotros vamos a ver cómo la palabra de Dios se cumple y cómo se llega el momento en que Daniel sabe que los 70 años ya están para cumplirse, y que el pueblo judío regrese a Jerusalén, tal como lo profetizó Jeremías. Ahora, si nosotros vamos y hacemos las matemáticas, cuando el rey Ciro da la orden para que regresen los judíos, no son exactamente los 70 años, pero el punto es de que hay una forma en que se puede interpretar esto, y bueno, 2 o 3 formas. Muchas veces es desde el primer cautiverio, la primera vez que se llevaron cautivos a Babilonia algunos judíos, ¿verdad? Hasta la orden del rey Ciro. El otro 70 años es desde que se destruyó el templo hasta la terminación del segundo templo. Son 70 años. Yo tengo por ahí, ¿verdad?, en una gráfica todo lo que he estudiado al respecto, y es posible que lo podamos estudiar para que sepamos de que los 70 años sí están tomando lugar. Ahora, ya dijimos que estos 70 años son 70 años que Dios permitió que la tierra de Israel o de Judea descansara, porque en los periodos de 490 años Dios o Israel tenía que hacer descansar la tierra 70 años, dando a entender que cada 7 años tenía que dejar que la tierra descansara un año, que se llama el año sabático, cada 7 años. Entonces hay 77 en esos periodos que Dios trata con Israel, 77. Y cada 7º año Israel no tenía que sembrar, y la tierra que tenía que producir por sí sola, pero en esos 77 no dejó Israel a que la tierra descansara, y en este tercer periodo de 490 años o 77, los judíos no dejaron descansar la tierra, así que no dejaron que la tierra descansara 70 años en 490 años. Si usted multiplica 70 por 7, ¿verdad?, son 490.
así que son 490 años. Y hay 70 años sabáticos que se tenía que celebrar en esos 490 años, y Dios se los cobró. Se van ustedes 70 años para Babilonia y la tierra va a descansar. Dios se cobra todo, hermano. Para Dios, a Él le es fácil cobrarse las cosas. Y se cobra cuando Él quiere. Y cuando más nos duele. Eso está tremendo. Entonces, en el capítulo 9 de Daniel, en los primeros 2 versículos, tenemos una introducción acá. Y Daniel es el que lo dice y es el que lo escribe. Dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, ya entra el reino de los Medos persas. Entonces, aquí tenemos a Media, o sea, los Medos, y a Persia, que están ahora gobernando Babilonia. Ya Babilonia ya no está siendo gobernada por los reyes babilónicos en sí, sino que viene alguien, un gobierno de afuera, a controlar ahora a Babilonia. Son los medos persas. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Así se conocía todo ese territorio, toda esa tierra. En el año primero de su reinado, quiere decir, estaban en su primer año, Darío. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora Daniel se está acordando de la profecía de Jeremías. Y él estaba viendo atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ya Daniel estaba diciendo, bueno, ya el tiempo está cumplido o ya estamos muy cerca, y qué es lo que va a pasar entonces. Daniel entonces quiere comunicarse con Dios, quiere que Dios le diga qué es lo que va a pasar. Él está preocupado por su pueblo. Recuerden que él llegó allí muy joven, y fue ahí donde se desarrolló como profeta, se desarrolló políticamente, ¿verdad? En el palacio vino a ser una persona de mucha importancia para el gobierno de Babilonia, y ahora está empezando con este nuevo gobierno que son los medos persas. Él quiere saber qué va a pasar con estos 70 años profetizados, y Israel, o sea, los judíos van a regresar exactamente al cumplirse los 70 años, o después, o antes. Él quiere saberlo. Está preocupado por su pueblo. Entonces oró, y dice el versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, que esto no fue una oración así nada más de hincarse y cerrar los ojos y empezar a hablar. Él quiso llamarle la atención a Dios. Cuando alguien hacía esta clase de rito, por decirlo así, que se vestía de cilicio y ceniza y iba en ayuno, oración y ruego, entonces era porque quería realmente llamarle la atención a Dios. Nosotros ya no necesitamos hacer esto ahora. Ahora venimos al Padre en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ya hizo más de lo que Daniel estaba haciendo acá. Él sufrió por nosotros, murió en la cruz, Él derramó su sangre. Entonces,
ese sacrificio es más grande todavía que lo que Daniel está haciendo acá. Entonces nosotros venimos al Padre ahora en el nombre de Jesucristo. Él es nuestro intercesor. Ahora, él viene acá y ora a Dios. Daniel sabía muy bien que los judíos estaban allí, aún él estaba allí por causa de la iniquidad del pueblo, por causa del pecado. La obediencia nunca iba a llevar a los judíos a estas condiciones. Si estaban fuera de su tierra era porque habían pecado. Más adelante vamos a ver nosotros algunos textos bíblicos sobre esto, pero quiero que volemos en un avión y que veamos todo este panorama, ¿verdad? Y ya después aterrizamos y caminamos por las calles. Entonces dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. ¿Cómo es eso? Que Daniel, un gran hombre de Dios, un vaso de Dios, él ora y dice que hizo confesión. Él va a confesarse con Dios, porque él es parte del pueblo que pecó. Él no andaba con un orgullo. Yo no pequé, ¿para qué yo voy a confesar? Si yo no hice lo malo, el que hizo lo malo fue ese pueblo. Él sabía muy bien que era parte del pueblo, y por ser parte del pueblo también él estaba sufriendo todas estas consecuencias, aunque él se guardó para Dios, tanto allá en sus primeros años como en Babilonia. Él se guardó para Dios, mas sin embargo nunca se desligó de su pueblo. Él tenía que confesar a Dios el pecado de su pueblo, como intercediendo por ellos. Él tenía una licencia especial para hacerlo. ¿Cuántos judíos no estaban ahí en Babilonia? ¿Cuántos? Imagínese usted. De muchos se habla solamente de los 3 varones hebreos, se habla de Daniel, porque sobresalen allí en ese gobierno, pero habían muchos más. Y dice que confiesa ahora, se confiesa ante Dios. Vamos a ver la clase de oración que él hace. Mire cómo él empieza. Ahora, Señor, Adonai. Esa palabra Señor no es una palabra así cultural, sino que es una palabra de reconocimiento a Dios, Adonai. Dios grande. En el hebreo usted va a leer Gadol, Elohim, o Elohim Gadol. Dios grande, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mire lo que él piensa de Dios. Cuando usted está orando y habla con Dios y le dice cosas a Dios, es el concepto que usted tiene de su Dios. Es lo que usted cree de su Dios. Es la manera en que usted ve a Dios. Y de esa manera en que usted piensa de Él, lo ve a Él, cree en Él, así es la manera en que va a orar también. Porque usted le está expresando la manera en que usted conoce a su Dios. Digno de ser temido. Es digno de ser temido. Ahora, ¿por qué Dios es digno de ser temido? Porque ¿quién lo hace a Él digno de ser temido? ¿Quién? Lo que pasa es que Daniel está reconociendo que Dios es un Dios grande, que es Señor sobre todas las cosas. Él quizá en esta oración estaba recordando lo que hizo con Nabucodonosor,
lo que hizo con Belsasar, la manera en que él se manifestó con su poder, la manera en que mandó al rey a comer zacate. Bueno, Él es digno de ser temido. Es un Dios grande, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dando a entender, tú eres un Dios fiel. Nosotros fallamos, pero tú no fallas. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, guarda misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Por qué guarda misericordia? Porque a unos que lo aman y guardan sus mandamientos no son perfectos. La misericordia se muestra solamente cuando alguien no merece ser honorado o merece ser castigado por algo malo que hizo. Pero Él guarda misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Quiere decir que David tenía razón de decir que la misericordia de Dios era más alta que los cielos en su experiencia. Porque Dios siempre tiene misericordia de aquellos que lo amamos y de aquellos que nos interesamos en guardar sus mandamientos. Versículo 5 dice, note bien lo que él dice, la manera en que se está introduciendo. Dice, hemos pecado. ¿Se da cuenta? No dice, ellos han pecado. Él dice, hemos pecado. Daniel no está haciendo acá lo que hizo el fariseo con el publicano. Señor, yo no soy como este. Yo hago esto y esto y esto y este no hace nada por ti. Este es un pecador incircunciso. Este es un maleante, Señor. Pero el publicano salió justificado porque se arrepintió de verdad. Daniel no estaba haciendo esto. Él se incluye. Dice, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Solamente cuente cuántos hemos hay allí. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Se apartó Daniel de sus mandamientos? ¿Fue Daniel como el resto del pueblo? Que andaba pecando, que andaba cometiendo desobediencia en contra de Dios. No. Pero él se incluye. Él no tenía orgullo espiritual. Usted sabe, hay muchos que se sienten muy espirituales, ¿verdad que sí? Se sienten, pero los papagayos. ¿Ves? Yo soy espiritual. Yo no me junto con aquel ni lo saludo porque ese tiene demonios. Y yo no quiero tocar a un demonio. Y se andan queriendo hacer muy especiales. Son los espirituales. Daniel no hizo esto. Él se metió con el pueblo. Él dijo, yo soy de ellos. Porque si Dios trae bendición al pueblo, me va a tocar a mí. Pero si Dios trae al pueblo castigo, también me va a tocar a mí. Porque yo soy parte del pueblo. ¿Se da cuenta? Soy parte del pueblo. Aquí nosotros podemos hacer un gran paréntesis especial. Y es que como iglesia no puede solamente un miembro ser dañado en la iglesia. Cuando un miembro es dañado, toda la iglesia también es dañada. Cuando un miembro no cuida su iglesia, no está cuidando a sus hermanos, no está cuidando el ministerio, no está cuidando la doctrina, no está cuidando lo que Dios ha hecho en la iglesia. Entonces, viene entonces lo que es la rebeldía y la iglesia es dañada, es tocada. Dios puede parar bendición a una congregación cuando en la congregación hay pecado, pecado oculto, pecado no confesado. Nosotros leímos acá que
que Daniel dice: yo oré a mi Dios e hice confesión. Para que Dios restaure tiene que haber confesión. Para que Dios restaure tiene que haber súplica, ruego, como lo dice acá, oración y ruego. Dos cosas diferentes. Oración y ruego. Y se vino en ayuno, silicio y ceniza, porque él iba a confesar. Él sabía muy bien que el pueblo tenía que pedirle perdón antes de regresar. Y Daniel estaba orando allí. Si tiene que haber restauración en nuestra vida espiritual, tiene que haber confesión. Y la confesión no es jugar con Dios. Señor, confieso que hoy hice esto. Y mañana, Señor, te confieso que lo hice otra vez. Y el tercer día, Señor, te confieso que ya lo hice 3 veces. Esto no es de cadenita. Esto es de respetar y temer a Dios. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará de Dios, ¿qué? Misericordia. Alcanzará de Dios misericordia. Como dice, guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Estaba en la misma barca. Qué tremendo eso, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando Acán tomó lo del anatema? Josué y su ejército ya no pudieron vencer a Jai, hasta que hubo revelación del pecado que estaba allí escondido. Se reveló lo que estaba allí escondido. ¿Y quién lo reveló? El mismo Dios. Y después, ¿qué sucede? Cuando ya la disciplina tomó lugar, entonces el pueblo de Israel empezó a tener victoria otra vez. Como iglesia, mis hermanos, nosotros tenemos que inclinarnos a hacer lo mejor para Dios. Porque aunque nadie esté viendo a un miembro de la iglesia allá a las escondidas, de todas maneras, ese miembro está afectando su iglesia. El Espíritu Santo se está enojando, especialmente si tiene privilegios, especialmente si ocupa el altar, especialmente si es un líder, especialmente si es un diácono, especialmente si es alguien que está tocando el arca. Entonces, el Espíritu Santo se contrista y la iglesia sufre consecuencias caras. Y tenemos nosotros, hermanos, que pensar en todo esto. Y no solamente la iglesia, la familia, el matrimonio, porque no hay confesión. Ahora, entonces, ¿cuántos contamos ahí, mis hermanos? ¿Cuántos hemos? 1, 2, 3, 4, 5. 5, ¿verdad? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tu mandamiento y de tus ordenanzas. Entonces son 5 hemos. 5 hemos. El número 5, ¿qué representa? El número de la... Dígalo, hermano. ¿El número 5 qué representa? Número de la gracia. ¿Verdad? Ese número, así como el 7 es el de la perfección, el 5 es de la gracia, el 4 es de la creación. Entonces, tenemos aquí 5 o 6. No, y nos hemos apartado, ¿verdad? Vamos a ver, contamos otra vez. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. 5, ¿verdad que sí? Entonces hay 5 ahí. Otros pues cuentan 6 posiblemente. ¿Verdad? Se le cruzan a uno los ojos, ¿verdad? Con tantos hemos. Entonces son 5 hemos que hay allí, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que entender que si nos vamos al versículo 6,
está entonces el sexto, ¿verdad que sí? Pero en este versículo, ¿cuántos hemos hay? 5. Pero si nos vamos al versículo 6, entonces vamos a encontrar otro hemos. Ahí está, ¿ve? Por eso decían los hermanos, es que son 6. Pero realmente, hermano, nosotros tenemos que entender que cuando se confiesa, entonces se incluye también uno allí. Ahora, dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Qué tremendo esto, hermano. Esto es muy importante. ¿Qué fue también la parte del pecado de Israel? Que no obedeció a los profetas. ¿Se da cuenta? Muchas veces se dice, bueno, esto es algo que no es tan importante. ¿Por qué muchas veces hoy en día hay iglesias que fracasan? Por falta de obediencia a sus líderes espirituales. ¿Cómo tenía Israel a los profetas? Como cualquier hombre, como un entremetido, uno que, ¿y tú qué estás haciendo acá? Y lo veía en su apariencia y lo desechaba y no le tomaba importancia, pero el profeta estaba hablando palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, nosotros tenemos acá que había un rechazo a los profetas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Daniel se incluye también acá. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jehová. Esto es muy importante porque ¿por qué alguien desecha a Dios cuando desecha un hijo suyo, un siervo suyo? Porque está hablando en el nombre de su Dios. La palabra que trae no es una palabra propiamente de él, como persona, sino es de Dios. Es de Dios. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque el fracaso espiritual puede venir. Si usted se da cuenta, cuando alguien está fracasando espiritualmente, ¿usted cree que estaría hablando del edificio? No, que las sillas, no, que las luces, no, que las pantallas, no me gusta el altar. No sale hablando así. ¿De quién es el primero que sale hablando? Del pastor. Ese pastor. Yo mejor voy a buscar otro pastor. Y llega a la otra iglesia y tampoco le gusta aquel pastor. Y se va a la otra iglesia, tampoco. Y cuando viene a terminar sin pastor. Entonces es una oveja sin pastor. ¿Por qué? Porque no sabe apreciar a los siervos de Dios. Hay un problema serio en esto. Y el que no sabe apreciar a los siervos de Dios, hermano, no va a crecer espiritualmente. Por mucho que lo haga o lo quiera hacer, no va a poder crecer espiritualmente porque no está conectado con Dios a través de sus siervos. Esto es algo que le pasó a Israel. Y Daniel lo confiesa a Dios. Daniel sabe que ahí estuvo realmente la raíz del problema de los judíos, que no se conectaron con Dios porque desecharon a los siervos o a sus siervos los profetas, que hablaron a sus reyes, a los príncipes, a los padres y a todo el pueblo de la tierra. No se pudieron conectar con los profetas. Luego dice el versículo 7: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Y eso es lo que realmente expresan. Si usted, ¿verdad?, lee así los salmos, se da cuenta la manera en que este pueblo
contaba sus tristezas, contaba sus dolores, y muchos salmos de ellos están acá que los cantaban. ¿Por qué los cantaban? Porque era la experiencia de ellos. Ellos hablaban de colgar sus arpas, ellos hablaban de ya no poder cantar, estaban completamente confusos, avergonzados, porque el pecado realmente avergüenza, ¿verdad que sí? Y es allí donde alguien despierta y dice, bueno, yo voy a buscar al Señor porque yo no quiero vivir una vida avergonzada, quiero arreglar mi vida, yo no quiero caminar como una persona avergonzada, cabizbaja. Y sigue orando Daniel y dice, oh Jehová, versículo 8, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Sí, porque teniendo una tierra que fluye leche y miel, ahora están en otra tierra, donde no lo están tratando muy bien, mas sin embargo, Dios todavía los hace crecer allí. Dice el versículo 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Pero es de Él que viene la misericordia y el perdón. Si Dios no nos perdona, ¿qué haríamos nosotros? Que dijeran los demás, yo te perdono. Eso no tiene valor. Lo que tiene valor es que Dios nos perdone. Ahora, vamos entonces al versículo 11. ¿En qué estamos? En el 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Todo Israel. Está hablando de la nación en sí. Todo Israel. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Más adelante lo vamos a leer. Siervo de Dios, porque contra él pecamos. Moisés se lo dijo al pueblo. El día que ustedes pequen, Dios los va a sacar de su tierra y los va a llevar a tierra extraña. Y eso ha pasado muchas veces con Israel. Por el pecado. Ellos, la última vez fue porque rechazaron a Jesús, no creyeron en Él y vino la destrucción del templo por Roma, se dispersaron y miren lo que hizo Adolfo Hitler, mató millones de judíos y así en otras naciones fueron perseguidos. La Iglesia Católica con la Santa Inquisición también mató muchos judíos en España y en otros lugares. Así que los judíos han sufrido terriblemente. Ahora, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Dando a entender que la palabra de Dios se cumple, mi hermano. Mi hermano, si de la iglesia se sale alguien, cae, se va al mundo, allá anda ahora, ya no quiero más iglesia, ya no quiero nada, está bien. La palabra de Dios dice claramente que el que se aleja de Dios va a encontrar calamidad, que Dios no va a estar con él, va a estar contra él. Dios realmente va a traer castigo sobre la persona. Mas sin embargo, uno piensa que al día siguiente Dios va a castigar, que a la semana Dios va a castigar, que aún al año ya Dios va a castigar. No, Dios lo deja. Y esa persona puede estar hasta 5 años fuera. Puede estar más, puede estar hasta 10 años, como pasó con Jacob, cuando Dios le dijo, vete a Betel, regresa, allá donde ungiste esa piedra. Jacob para llegar a Betel tardó 10 años, pero sufrió las consecuencias. Violaron a su hija Dina. Sus hijos se convirtieron en asesinos.
muchas cosas pasaron. Entonces, puede pasar hasta 10 años. Pero cuando ya se siente que está próspero, que está todo bien, que no necesita a Dios, que cuenta que al año estuvo en iglesia y que ahora es más feliz que nunca, ¡pau!, le cae Dios encima. Y ahí viene enfermo, viene confundido, su familia quizá destruida, porque, hermano, la palabra de Dios se cumple. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Así que, pobre de aquellos. Mira pues y ve, dice Jeremías, cuán amargo es haberte alejado de Jehová tu Dios. Versículo 12 dice, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Nunca. Porque es allí donde Israel o los judíos experimentan por primera vez la destrucción del templo, un templo bello, el templo de Salomón. Andaban errantes en su tabernáculo, pero ahora ya no tenían tabernáculo porque ya tenían un templo. Y ahí estaba el arca y el arca desapareció. No se sabe dónde está después de que se llevaron a los judíos cautivos. El arca ya desapareció. Aún cuando construyeron el segundo templo y los sacerdotes entraban al templo, no entraban al lugar santísimo, sino que entraban al lugar santo, porque en el lugar santísimo no había arca. Ciertamente estaba la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo, pero no había arca del pacto, había desaparecido completamente. Así que el pueblo no tenía perdón nacional ya. Cada año el pueblo alcanzaba el perdón nacional porque el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía en el día de la expiación esa sangre que rociaba en el arca del pacto, en esa plataforma que estaba allí. Entonces, eso ya no pasaba. En el tiempo de Jesús no había un pecado, un perdón nacional. Por eso es que Cristo vino para morir por su pueblo. Dice, Él salvará a su pueblo de su pecado. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario era la expiación no solamente para Israel, sino para todo el mundo. Hasta nosotros alcanzamos eso. ¿Cuántos alabamos a Dios por esto? Ahora, versículo 13 dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Daniel veía al pueblo que estaba viviendo su vida secular y como no había templo y como no había sacerdotes y como no había esto y lo otro, lo que había ya en Judá, pues ellos estaban dando la grande porque no tenían una responsabilidad como lo tenían en su propia tierra. Ellos edificaban casas y trabajaban y se estaban volviendo algunos de ellos ricos, pero Daniel se da cuenta y confiesa este pecado. Dice que y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén,
tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Por eso es que Nehemías empezó a construir los muros. Por eso es que Esdras llegó juntamente con Zorobabel y Josué a construir de nuevo el templo, porque todo estaba destruido. No había respeto por todo aquel que pasaba por Jerusalén hacia la ciudad. No había respeto hacia la ciudad de Jerusalén. Entonces Daniel sabía muy bien cómo estaba Jerusalén, destruida, sin templo, sin nada. La gloria de Dios se había apartado. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora pues, dice el versículo 17, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Es la única vez aquí en el Antiguo Testamento en que Daniel está orando al Padre, mencionando a Jesús, por decirlo así. Es el único personaje que ora en el nombre del Señor. No, los profetas siempre venían con una doxología hacia Dios, diciéndole cosas hermosas, como empieza Daniel, cosas que le dice que son de adoración a Dios. Pero él, orando a su Señor, le dice: haz todo esto por amor del Señor, por amor del Señor. En otras palabras, nosotros vemos que ahí en San Juan capítulo 17, rápidamente lo voy a poner acá para que usted lo note y lo anote. En San Juan capítulo 17, Jesucristo está orando al Padre. Y en el versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Daniel le dice a Dios en su oración: haz esto por amor del Señor. Y Daniel tuvo que haber tenido ese impacto del Salmo 110 que escribió el rey David. Dijo el Señor a mi Señor. Daniel sabía todo esto. Y más adelante dice Jesús en el versículo 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Daniel está orando a Dios y le dice: haz todo esto por amor del Señor. Como que había en él ese conocimiento de que ya Dios tenía al Cordero inmolado, como dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Ahora dice el versículo 18: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Esa debe ser nuestra posición. No confiados en nuestra justicia, sino en la misericordia de Dios. Cuando uno confía en nuestra justicia, uno discrimina, uno empieza a hacer acepción de personas. Pero cuando uno depende y confía en la misericordia de Dios, uno sabe que así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, también puede tener misericordia de los demás. Uno sabe que así como Dios lo ha levantado a uno de tantas caídas, también puede levantar a los demás de muchas caídas.
Entonces, uno no depende de nuestra justicia, porque si dependiéramos de nuestra propia justicia, hermanos, estuviéramos decepcionados. Porque mucha gente se aleja decepcionada de la iglesia, porque dice, es que no puedo cumplir, es por demás, yo hago esto y hago lo otro, pero no puedo, no siento fuerza. Pues ni modo, quiere confiar en su propia justicia, pero la Biblia dice que dependamos de la misericordia del Dios Todopoderoso. Y él termina su oración. Y nos vamos a quedar en este versículo 19, que es en sí la oración. El próximo viernes vamos a hablar sobre todo esto, punto por punto. Oye, Señor, oh Señor, perdona. ¿Usted cree que Daniel estaba orando así nada más, con una voz baja o sin emoción? No. Este hombre estaba temblando, estaba en cilicio. Este hombre estaba rogando, estaba en ayuno. Este hombre estaba clamando a Dios de corazón, mis hermanos. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oídos, Señor, hazlo, no tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hazlo, Señor. Mira cómo está el templo. Necesitamos hacerte culto. Necesitamos reunirnos. Necesitamos estar juntos cantando, alabando tu nombre, Señor. Necesitamos volver como pueblo tuyo, Señor. Necesitamos de nuevo estar allí. Daniel estaba sediento de ver todo esto. Hermano, démosle gracias a Dios que nos podemos reunir. Démosle gracias a Dios de que tenemos una iglesia para reunirnos. Muchos que pudieran estar presentes se quedan en sus casas. Otros por no ponerse la vacuna no quieren venir. Otros por otras razones no quieren venir. Otros porque se quedaron acostumbrados a estar en su casa y ya se olvidaron de la iglesia. Hermano, déjeme decirle, no cualquiera va a sentir la sed de Dios. No cualquiera puede decir, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No cualquiera. Tiene que haber nacido de nuevo. Tiene que ser rociado con la sangre de Cristo. Tiene que haber conocido personalmente a Cristo en su vida de verdad. Y no ser un religioso, sino un verdadero hijo de Dios, para que permanezca en la iglesia, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto no es asunto de que no voy a la iglesia. Si no voy a la iglesia, porque no era nada antes. Pero si cantaba, hablaba en lengua, si era fiel, pagaba los diezmos, andaba orando, andaba trabajando con la sociedad, era parte hasta de la directiva. No era nada. Punto. No era nada. Cuando Dios habla de caídas, está hablando de aquel que cae por una razón y se levanta, pero se levanta más fuerte. Y va y sigue luchando allá porque está en una batalla y vuelve a caer, pero se levanta de nuevo y sigue para adelante y vuelve a caer, pero se levanta de nuevo. Pero aquel que se aleja de la iglesia y se olvida de Dios, se olvida de sus hermanos, déjeme decirle que está totalmente apagado. Nunca ha habido aceite en su lámpara, porque el que ama a Dios de verdad. Cualquiera de nosotros que estamos acá, si unos días más antes o aún meses más después o unos par de años después, tú ya no estás aquí en la iglesia. Estás aquí sentado, pero no eres nada. Porque el que es de Dios permanece para siempre también. Porque el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, ese permanecerá para siempre. Con Dios no se puede jugar. Y dice la Biblia que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque la sangre de Cristo, dice Hebreos, no se puede pisotear. ¿Vas a hacer o no vas a hacer? ¿Vas a morir por Cristo o no vas a morir? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios está haciendo contigo? ¿Qué es lo que estamos permitiendo que Dios haga con nosotros? ¿Dónde están aquellos que decían aleluya? ¿Dónde están aquellos que decían gloria a Dios? La pandemia no los mató, pero sí los mató espiritualmente. Físicamente se quedaron vivos, pero muertos espiritualmente. Qué terrible esto, hermano. Daniel confesaba el pecado de su pueblo, porque sabía muy bien que el pueblo tenía que regresar
tenía que ser restaurado. El templo tenía que ser reedificado. Los muros de Jerusalén tenían que ser reedificados. No se había dado la orden todavía. El rey Artajerjes era el que iba a dar la orden, y aquí en este capítulo Dios se lo dice. Y a partir de esa orden tenían que correr las 70 semanas. Recuerde que hay 4 veces en la Biblia de 70 semanas, o sea, 490 años. El tiempo de Abraham hasta cuando el pueblo llega al Sinaí. Del Sinaí hasta cuando se termina el templo de Salomón. Desde el templo de Salomón hasta que el pueblo regresa del cautiverio de Babilonia. Del regreso de la cautividad de Babilonia hasta que Cristo muere en la cruz del Calvario, que son 69 semanas. Y viene el tiempo de la gracia en la que estamos nosotros viviendo. Faltan 7 años o falta una semana para que se cumplan las 70 semanas. Cuando vengan esos 7 años o la semana número 70, antes de que venga, la iglesia va a ser arrebatada y Dios empieza de nuevo a tratar con Israel. Hermano, 4 veces 490. Nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de orden. No es un Dios así desarreglado para hacer las cosas. Él ha tratado con su pueblo especialmente, y falta una semana, 7 años, porque son semanas de años. Falta una semana para que se presente en sí el día de aflicción para Israel. 7 años de tribulación, 3 años y medio de una paz ficticia, y la segunda mitad de 3 años y medio de persecución y muerte para los judíos y para las 12 tribus en sí, que ya van a estar resucitados, o la mujer de Apocalipsis 12 da a luz. Así que tenemos que entender nosotros, hermano, que esto ya se va a cumplir. Tenemos que estar preparados como iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos decimos un aleluya? Dios les bendiga y pongámonos de pie. Vamos a darle gracias al Señor.